Intensivista que tiene muchas cosas que aportar en medio de esta emergencia sanitaria, donde en muchas regiones los pacientes no tienen acceso a una cama UCI, necesitándola para salvar sus vidas. Doctor, justo en ese punto nos hemos quedado y con ese queremos abrir su intervención. Gracias. Adelante, lo escuchamos. Así es, muchas gracias. Más que implementar camas UCI, precisamente se trata de todo lo contrario. Es decir, hemos orientado la política en esta pandemia de recursos limitados, de falta de intensivistas, de falta de personal capacitado, de escasez de recursos, hacia el punto máximo en la escala de terapéutica, que es los cuidados intensivos, que son más costosos, que requieren más recurso humano, más capacitación, etcétera, etcétera. Y ese es el paso final. Lamentablemente no se va a poder crecer más en camas UCI porque la capacidad de personal del recurso humano, que es lo más importante, ya se llegó al tope. No hay más enfermeras intensivistas, no hay más médicos intensivistas para poder implementar más camas. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata precisamente de disminuir el número de pacientes que accedan a UCI. ¿Y por qué los pacientes acceden a UCI? Los pacientes van a cuidados intensivos por la sencilla razón que esta enfermedad produce una infección del sistema respiratorio predominantemente, produciendo una neumonía, que lleva a insuficiencia respiratoria. ¿Qué es la insuficiencia respiratoria? Es la incapacidad del sistema respiratorio para proveer oxígeno en cantidad adecuada a los diferentes tejidos. Entonces, producida la insuficiencia respiratoria, tenemos un camino, una escala terapéutica para afrontar el caso con el paciente, y ese final, el estadio final de ese caso es la ventilación mecánica, que es el ingreso a UCI. Entonces, se empieza, una vez que tiene insuficiencia respiratoria el paciente diagnosticada, con el soporte oxigenatorio. Ese soporte oxigenatorio generalmente se empieza con cánula binasal, depende del grado de compromiso que tenga el paciente, se va a máscaras de diferente grado hasta llegar a la máscara con reservorio. ¿Cuál es el problema? Que las máscaras de oxígeno máximo aportan 15 litros por minuto. Y estos pacientes de insuficiencia respiratoria por COVID requieren flujos mucho mayores. Entonces se va a un paso siguiente, que son los sistemas de alto flujo, que son sistemas no invasivos. Los sistemas de alto flujo dan oxígeno humidificado, entibiado, a la temperatura corporal, a una velocidad mayor, es decir, a un flujo mayor de 60 litros por minuto más, lo cual ayuda a disminuir el trabajo respiratorio, a disminuir el espacio muerto, etcétera, etcétera, otros factores benéficos en el paciente que evitan que esa insuficiencia respiratoria progrese. Cuando la insuficiencia respiratoria progresa y ya no hay nada más que se pueda hacer, el paciente tiene que ser intubado y colocado en ventilación mecánica. Pero ese es el paso final, es el que nos acarrea más costo, más recurso humano. Entonces la idea es orientar la política a crear salas de alto flujo, salas de terapia de oxígeno y terapias de alto flujo que eviten que un porcentaje importante de estos pacientes en progresión de insuficiencia respiratoria lleguen a UCI. Esa es la alternativa. Y tenemos, doctor Laca, buenos días, y tenemos, digamos, la tecnología para proporcionar este tipo de oxígeno a alto flujo y no llegar a la intubación. ¿Tenemos, digamos, toda la tecnología disponible o no? Por supuesto que sí. Incluso la tecnología es mucho más simple. Son sistemas que la gran ventaja es de que pueden ser administrados incluso en salas de hospitalización, salas acondicionadas para hacer alto flujo y por médico no especialista en cuidados intensivos. Neumólogos, anestesiólogos, médicos internistas pueden utilizarlo a ese nivel, bueno, con lo cual evitaríamos que el paciente vaya a UCI. Y el costo estamos hablando de esos dispositivos, de alto flujo que incluso un grupo de ingenieros peruanos ha creado y que se llama el Guairachi. Exactamente, doctor. Ese es un equipo de alto flujo, pero con presión positiva. Hay dos tipos de estos equipos, de alto flujo a presión positiva y los sistemas de alto flujo por cánula nasal de alto flujo, ¿no? Cualquiera sea la forma en que se utilicen, esos equipos aportan este soporte respiratorio. Solamente para, para condensar lo que usted nos ha dicho. Usted nos ha dicho, por favor, ya no insistan más en camas de cuidados intensivos porque ya llegamos al límite. Porque no es cuestión de tener una cama, sino la gente
gente que va a trabajar alrededor de esa cama, los especialistas, enfermeras, y ya no podemos más, ya estamos en lo máximo. Lo que tenemos que hacer es hacer que los pacientes migren a un sistema por el cual le podamos dar oxígeno, alto flujo, con estos guairachis y otros tipos de dispositivos que incluso se puedan hacer en las camas de hospitalización. Y le vuelvo a reiterar mi pregunta. ¿Tenemos la tecnología, el número suficiente de estos guairachis, de estas máquinas para hacer lo que usted nos está proponiendo? Bueno, el número suficiente aún no. Y por eso es que hay que reorientar la política. ¿Para qué seguimos insistiendo en equipar 300 UCIs más? 300 ventiladores mecánicos más, $40.000 promedio cada ventilador más todos los además, doctor, disculpe la interrupción, no van con el equipo necesario humano en paralelo. Y nos llamaban del hospital de Chiclayo, un doctor llorando porque tenía 30 camas UCI y no ningún intensivista para operar esas unidades. Correcto. Exactamente. O sea, y estos equipos cuestan menos de la tercera parte. Y los guairachi incluso $400. O sea, en realidad, ¿podríamos explicar un poquito más lo del guairachi, por favor? Aprovechando que tenemos a dos especialistas en línea y orientar a la población. Bueno, como les decía, los sistemas de administración de alto flujo de oxígeno pueden darse a través de una cánula de alto flujo que emplea equipos especializados para ese fin, y también una manera de ampliar ese tipo de soporte no invasivo a través de alto flujo. En Inglaterra se creó un sistema, la Mercedes-Benz, como ustedes saben, creó un sistema para afrontar la pandemia allá, y fue exitoso, ¿no? Disminuyó en forma importante la cantidad de pacientes que iban a cuidados intensivos. Esos planos fueron liberados y un grupo de ingenieros peruanos los fabricó aquí. Y incluso nosotros hemos sido parte de un estudio de investigación dirigido por la doctora Patricia García, en el cual tanto el Hospital de Ate, el Hospital Naval y el Hospital Cayetano Heredia, en más de 50 pacientes se utilizó este sistema, y la mitad de los pacientes que usaron el guarachi no fueron a cuidados intensivos y superaron el cuadro de insuficiencia respiratoria. Doctor Laca, ¿qué hace falta entonces para que nos orientemos como país a tener más de estos... guairachi, pero se llaman... De alto flujo. Exactamente, dispositivos de alto flujo. ¿Qué se necesita? Lo que se necesita es que las autoridades se dejen asesorar por los especialistas en cuidados intensivos. La Sociedad Peruana de Cuidados Intensivos, de la cual soy past president, en innumerables oportunidades se ha ofrecido como órgano técnico. Hemos enviado propuestas, seguimos enviando comunicados, diciendo de que por favor ya no insistamos con el tema de abrir más espacios, porque las UCI no son unos cuartos vacíos, son espacios acondicionados, pero con especialistas, con personal entrenado. Si ya no es posible eso, no rechazamos los equipos para reemplazar los ventiladores ya que han ido perdiendo operatividad, etcétera, pero tenemos que reorientar la política más bien hacia impedir que pacientes vayan a UCI. Y esta es una de las alternativas que planteamos. Para ser más directo, cuando usted dice, y lo dice muy delicadamente, las autoridades, usted está diciendo la ministra de Salud. Bueno, en realidad yo tengo el mejor de los conceptos. La presidenta de Salud. ¿A quién? ¿Quiénes son las autoridades? Las autoridades son aquellas personas que toman la decisión de orientar la política en el COVID. Yo sé que la doctora Pilar Macetti tiene el mejor de las ideas, los propósitos, pero yo creo que necesita en su grupo de asesores personas especialistas. No tiene ella a su alrededor gente de cuidados intensivos de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva que la pueda asesorar. Y decirle, doctora, vayamos por este camino. Doctor, no vayamos por el otro. En ese espíritu, ¿no? ¿Cómo descentralizar? Porque la doctora Macetti está desde Lima manejando todas las regiones del país, y por más que nombra a un líder COVID en cada región, la vuelven a llamar a ella cuando falta un tanque de oxígeno. Entonces, en la organización, ¿de dónde salen esas autoridades que con autonomía, sin voltear los ojos a Lima Capital, resuelvan lo que está pasando en este momento en Huánuco, en Lambayeque y en Piura, y la doctora Macetti tenga una visión más holgada y macro, ¿no? Porque todos la llamamos a la doctora Macetti hasta creo que por un espadadrapo, ¿no? Así es imposible, usted sabe que es imposible. Es imposible, o sea, manejar todo entiendo una estructura centralista que la arrastramos desde hace años, pero tiene que haber la forma de descentralizarnos de manera
urgente. O sea, usted podría ir, discúlpeme el ejemplo, ¿no? Con tanto conocimiento a una región y estar en contacto con ella, y esto que ha declarado con tanto fundamento Guairachi, implementarlo, y se salvarían ¿cuántas vidas, doctor Laca? ¿Cuántas? Ahora, obviamente también la telemedicina puede usarse aquí para hacer ese tipo de consultas, etcétera. Doctor, tenemos 1 minuto y medio en el segmento, 1 minuto y medio, y lo que usted nos ha dicho hace muchísimo sentido. No insistan en camas UCI, ya no tenemos gente, vayamos a dar oxígeno de alto flujo con estos dispositivos. Yo quisiera ir un paso más atrás, por favor, y tenemos 1 minuto y medio, como le digo. ¿Qué opina usted del hecho de que en los barrios hayan oxímetros de pulso para detectar temprano la insuficiencia respiratoria que se está presentando en el domicilio, y de acuerdo a lo que ha mostrado la investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la gente vaya más temprano? Es algo muy importante, ese es un paso positivo en este nuevo enfoque de la pandemia. La idea es llevar al primer nivel a los casos no complicados, detección temprana de los casos de insuficiencia respiratoria, manejo de oxigenoterapia en primer nivel, de segundo nivel de cuidados de respiratorios con sistemas de alto flujo, y dejar para el tercer nivel ya los casos complicados, los requieren UCI, los que requieran mayor soporte avanzado de oxígeno. Entonces, me parece una buena alternativa, es una idea adecuada poder detectar precozmente los casos de insuficiencia respiratoria, que básicamente para eso se usa el pulsóxímetro. Fabuloso. Pues, doctor Manuel Laca Barrera, muchísimas gracias, de verdad. Mabel Mauricio nos ha dado muy buenas luces, el doctor Laca. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Doctor. Muchísimas gracias. Mira, qué interesante, Mauricio, sí. Mabel. Ya no hay, olvidémonos de las camas UCI. Y no por camas, porque la cama puede estar allí, el cuarto había allí, pero si no hay gente, no sirve de nada esa cama. Entonces vayamos a darles oxígeno con estos dispositivos, el Guairachi y otros, para que reciban oxígeno a alto flujo y no necesiten ser intubados. Y vayamos un paso más atrás, es de que cuando lleguen al hospital, lleguen tempranito para que no necesiten la cama UCI. Y eso exige trabajo comunitario y estos oxímetros de pulso en la comunidad. Mira, ahí está. Pero lo que ha dicho es muy importante. No tiene, parece la señora Macetti, asesores de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Pero sí han tenido acercamiento con los científicos. Este Guairachi está circulando, desde julio, ¿no? Que fue entregado a diferentes hospitales del MINSA y de salud, pero parece que la cosa ha quedado ahí. Hay que conversar más con los especialistas y con la academia, ¿verdad, doctor? Por supuesto. Sin duda, Mabel. Eso es sumamente importante. Sin duda. Así debería ser. De verdad, a nivel del Ejecutivo, del Congreso, a todo nivel. Estupefactos con la falta de comunicación y con el centralismo y con la lentitud frente a una vida que se está perdiendo en este instante mientras hablamos. Vamos a hacer la pausa, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. En otro momento nos cuenta cómo va lo de su vacuna Moderna, que usted fue voluntario, y hemos colapsado con los tiempos. Le doy los brazos. Claro que sí. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pausa y volvemos.